Bien, muchas gracias Miriam por el repaso. Yo no voy a ser tan prolijo como ella en los diagramas, ustedes ya saben, no necesito decirles eso. Bien, entonces como Miriam mencionaba, ayer estuvimos viendo un poco cómo funcionan esas estructuras en, no solamente en un versículo bíblico, sino en la profecía. Estructuras, esas que le llamamos repetición, ampliación, quiasma, comparación y contraste en la estructura profética o la profecía. ¿Sí? Vimos Apocalipsis 13:3, aprendimos algunas cosas de eso. Y quiero que hoy analicemos un versículo que es muy importante para nosotros, que es el versículo 40 de Daniel 11. Quiero que vayamos a entender por medio de estructura Daniel 11:40. Tal vez la mayoría de ustedes ya estudiaron este versículo de una forma específica, pero quiero que hoy lo estudiemos desde el punto de vista de las estructuras. ¿Qué podemos aprender viendo la estructura del mismo versículo? ¿Qué podemos aprender de la profecía? Bien, parece que hay alguien, sí, estoy viendo bien, pero si hay alguien nuevo que no haya venido, ya mencionamos que no es nuestra intención en nuestros estudios explicar, dar un estudio sobre Daniel 11:40 al 45, pero hay una serie de Daniel 11:40 al 45 YouTube de Ministerio Nave, que está muy buena y son videos cortos, que pueden mirarlo para entenderlo. Así que solamente voy a hacer las afirmaciones, algunas afirmaciones que ustedes si quieren confirmarlo van a ir a los videos. Nosotros entendemos algunas cosas. Vamos a leer Daniel 11:40 mejor, primero. Daniel 11, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Bien. Entonces comienza diciendo ese versículo, al cabo del tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué es al cabo? El tiempo del fin. Al finalizar un periodo. Ok. Al cabo significa el fin, ¿cierto? Sí. Significa. Será al fin del tiempo. ¿De qué tiempo será? No sabemos, tal vez si leemos solamente este versículo. Tiene que ser un tiempo que fue mencionado antes. ¿Correcto? Al fin del tiempo. ¿Al fin de qué tiempo? Si ustedes vuelven hasta el versículo... ¿Cuál? Vamos a volver al versículo... 29, el tiempo señalado. 35. Está muy lejos el 29. Vamos al 35 que está más cerca. No solo porque está más cerca, sino que probablemente se refiere al último tiempo que mencionó, ¿cierto? El verso 35, ¿qué dice? También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bien, ¿de qué estaba hablando esos versículos, ese contexto? ¿Quién se acuerda? La El Inquisición. rey del norte. Estaba hablando del rey del norte, de la Inquisición, ¿se acuerdan? Eran del periodo de los 1260 años, en el cual el rey del norte iba a hacer esto, iba a perseguir a los santos, ¿sí? A los sabios, y serían limpiados, depurados, emblanquecidos. Pero había un tiempo durante el cual el rey del norte iba a hacer esto. Exactamente. El rey del norte iba a hacer esto durante un tiempo específico. ¿De dónde sacamos ese tiempo? ¿Cómo sabemos ese tiempo? Aparece en Daniel 12 también. ¿Pero buscas algo antes? Daniel 12 habla sobre la persecución. Habla de que el libro estará sellado hasta el tiempo del fin. Luego en el 6-7 dice que es 8:14 días.
tiempo señalado. Ahí, ¿Qué? digo después de antes también. Bien, cierto. Vamos a ver que estamos más cerca. Entonces, Daniel 12, versículo 7. Tal vez el versículo 6. El 4 dice el tiempo del tiempo. Ok. El 4 habla del tiempo del fin. Y es la misma palabra que de lo que usa en Daniel 11:40. Son dos palabras que están en el original son distintas y en el mismo orden. Estas son la misma palabra entonces, en el mismo orden. Tal vez complicándolo mucho más, es más obvio para todo el mundo. Ese tiempo del fin es el fin del tiempo que nos dice el versículo 35 que estaba determinado. El papado estaba determinado por un cierto tiempo para perseguir a los santos. ¿Cuánto tiempo era que se le iba a dar? Se le dio ese tiempo. Eso aparece en Daniel 7, ¿sí? La primera vez que aparece en Daniel 7, que perseguiría a los santos por tiempos y medio, la mitad de un tiempo. 1260 años. Creo que si no me equivoco, Daniel 7:25, ustedes pueden verlo después. Y dice que al fin del tiempo, cuando termine ese periodo de 1260 años, que ¿cuándo termina? 1798. En 1798. Comienza en 538. Va a empezar a escribir ahora el versículo 40 lo que va a pasar al fin del tiempo. Dice, el rey del sur contenderá con él. ¿Okay? Cuando llegara el fin del tiempo, 1798, el rey del sur iba a contender con él. ¿Quién es él? El rey del norte. Tiene que ser quien venía mencionando antes. Si ustedes vuelven para atrás, no van a encontrar que se menciona a nadie hasta no llegar bien lejos en realidad. Si ustedes llegan al verso 36, dice, y el rey hará su voluntad. No menciona cuál rey. ¿Sí? La última vez que se mencionó al rey del norte se encuentra bastante lejos. En el 15. 14, 15. Por allá por el 15. Sí. Ok. El 15. De ahí en adelante solamente se habla del rey del norte. A no ser en el versículo 25, cuando aparece el rey del sur, pero se acuerdan que era una repetición y una ampliación, volvía para atrás. ¿Se acuerdan de eso? Entonces el verso 25, en realidad el verso 15. No, olvídense de eso que dije. Creo que aparece antes. ¿Perdón? La próxima vez, creo que aparece antes. Ok. Es el 13. Bueno, no importa, después me fijo bien. La cuestión es que el sujeto del cual está hablando en los versículos anteriores es el rey del norte. ¿Ok? Esa es la cuestión. El rey del norte es ese contra quien lucha el rey del sur. También en realidad es obvio, es implícito, por el hecho de que hay dos personajes en Daniel 11, que son el rey del sur y el rey del norte. Y entender la misma estructura del versículo nos va a ayudar a contestar esas preguntas que tal vez se hacen un poco más difíciles sin entenderlo, sin entender la estructura. Yo voy a sugerir que son 3 palabras al menos que podemos verlo como una estructura. ¿Te acuerdan de lo que empezamos a hacer ayer? Los elementos más importantes de ese versículo. Díganme los elementos. El tiempo del fin. Tiempo del fin. Ok. Yo sugiero que son 4 si agregas tiempo del fin. Ok. Tiempo del fin, ¿cómo lo colocarías, Mati, entonces? Aparece en la primera parte, lo colocaría, pero también sugeriría que está implícito en que la segunda parte también es un tiempo del fin. Ok. Tenemos que aprender tal vez, porque es más o menos lo que sugirió Emma el otro día, ¿se acuerdan? Ayer fue el mismo, creo. Es como una información que está implícita acá y tenemos que encontrarla que está acá, tenemos que encontrarla también acá. Vamos a poner eso entonces también, tiempo del fin. ¿Qué más? Rey del sur.
Ok, tenemos el rey del sur. Él. 40. Están haciendo lo mismo que yo. El rey del sur. ¿Qué hace? Contiende. Contenderá. ¿Contenderá? ¿Contra quién? Él. Contra él, dice. ¿Sí? ¿Y después? El rey del norte Voy a poner RN mejor, más fácil. Y RS. Se levantará. Se levantará contra él. Se levantará. ¿Contra? Porque levantarse contra es lo mismo que contender. Ok. Levantar solo no dice mucho. Bien. Se levantará contra. Bueno. ¿Contra quién? Contra el rey. Contra él. contra Contra él, dice. ¿Sí? Entonces, esta sería la estructura del versículo. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Perdón? No, comparación y contraste. ¿Qué llama comparación en contraste? Escuché diferentes opciones. Aquí hay una cosa interesante. Porque encontramos la palabra él 2 veces, de un lado y del otro. ¿Ok? Pero, entonces, si vamos a usar la regla 12 de Miller, tal vez, que dice que para saber el significado de una palabra, tengo que buscarla en otro lugar en la Biblia. Si voy a otros versículos no me va a servir de mucho. Si la uso acá, voy a caer en un error, porque él acá es el mismo que él acá. No es. ¿Correcto? Lo que pasa acá es que el rey del sur contiende contra él. ¿Quién es él? Es el rey del norte. Entonces, el rey del norte corresponde a él. ¿Y quién es él contra quién lucha el rey del norte? Es el rey del sur. Entonces, ¿qué tipo de estructura es esta? Es un quiasma, es una estructura en espejo. Tenemos un espejo, tenemos rey del sur, contender, rey del norte. Y acá tenemos lo contrario, rey del norte, contender, él. ¿Sí? Perdón, rey del sur. Esa estructura es lo que llamamos ayer, aprendimos como un quiasma. ¿Ok? Una figura espejada. Y ahora, una cosa que comentaron es que tenemos el elemento del tiempo de fin, la primera parte del versículo. Eso nos indica que la segunda parte del versículo también tenemos que encontrar el elemento del tiempo del fin. Vamos a estudiar cómo eso se manifiesta en la segunda parte del versículo. Ahora, entendemos, al estudiar Daniel 11:40, que el rey del sur en 1798 es ¿quién? Francia. Entendemos que es Francia. Francia revolucionaria, Francia atea. ¿Sí? El rey del sur es Francia. Okay. ¿Y el rey del norte? El papado. Entendemos que es simbolizado por Babilonia, el papado, así como el rey del sur simbolizado por Egipto. Y Ellen White dice que las características de Egipto son oponerse a Dios, y eso es ateísmo, lo dice Ellen White en el conflicto de los siglos. ¿Okay? Entonces tenemos lo siguiente, la primera parte, o lo que le llamamos nosotros la parte A de Daniel 11:40, se refiere a Francia que contiende contra el papado. ¿Cuándo se cumple eso? 1798. Se cumple en el año 1798, ¿cierto? Es una historia bastante conocida para nosotros, tal vez la conocemos por medio de otro capítulo, de otro libro de la Biblia. ¿Qué capítulo y qué libro? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, Apocalipsis. Apocalipsis, casi, 11. ¿no? 13. 13. ¿A 11 también? El 11 es la Revolución ¿Cuál es La Francesa. Revolución Francesa. Repito la pregunta. La pregunta es, nosotros estudiamos este año como adventistas, normalmente, usando otro capítulo de la Biblia y otro versículo. Mi pregunta es, ¿cuál capítulo y cuál versículo? 13, Apocalipsis 13. Es Apocalipsis 13, versículo 3, que habla de la bestia que recibe una herida mortal o de muerte, ¿sí? ¿Sí?
generalmente llegamos por medio de ese versículo al año 1798. Y lo que vemos en Daniel 11:40 es una confirmación que en el tiempo del fin, el rey del sur, siendo Francia, le da la herida mortal o contiende contra el rey del norte, que es el papado. ¿Ok? Eso es lo que vemos. Entonces tenemos eso, tenemos al rey del sur que contiende contra el rey del norte, es decir, Francia contiende contra Pío VI. por ahora vamos a poner papado. Y ya nos anda que es Pío VI, es el nombre del papa que estaba en aquel momento. Ok. Cuando vamos a la parte B de Daniel 11:40. ¿El rey norte quién es? El papado. El papado. ¿Todo el mundo concuerda con eso? Ok, el papado entonces. ¿Y el rey del sur? Sí, quizás, digamos, el rey del norte en el capítulo 11 no es siempre el mismo. Es Medo-Persia, es Grecia, es Roma, Ok. es Seleuco. Ok. Y en el tiempo del fin, el espiritual es el papado. Ujú. O sea, cada vez que aparece es un personaje diferente que va teniendo la corona del rey del norte. Ok. Así que podemos esperar lo mismo del rey del sur. El ateísmo representado por la Revolución Francesa son ideas que invadieron después el resto de Europa. Y después surge otra revolución más adelante, en 1917, que es la Revolución Bolchevique, que tiene las mismas ideas que los padres jacobinos habían impulsado en la Revolución Francesa. Y bueno, ahí surge un país que también es ateo y entre sus fundamentos, ¿no? Bien. O sea, puede ser distinto el rey del sur, digamos, en las dos secciones del versículo, no tiene que ser necesariamente el mismo. Ok. De hecho, entendemos que Francia, luego después de la revolución, deja de ser atea, por lo tanto, deja de cumplir con las características de Egipto y deja de ser el rey del sur. Pero hay una nación que más adelante, por medio de una revolución igual que Francia, ¿cuándo fue la revolución francesa? ¿Alguien sabe? 1789 comenzó. Ok. La revolución rusa. 1917. Revolución rusa. Fue en 1917. Conocida como el Octubre Rojo. 1789, Revolución Francesa. Entonces, por una situación semejante, por un contexto semejante que había en Francia, al de Rusia ocurre una revolución bien semejante y ambos países son llevados a negar el catolicismo y el cristianismo, a convertirse en naciones ateas. ¿Ok? Naciones que niegan la existencia de Dios, consideran la religión como el opio del pueblo, diría Marx, ¿sí? El creador, el fundador del comunismo. Entonces, en 1917 entendemos que la Unión Soviética se convierte, primero Rusia, luego se pasa a ser la Unión Soviética, se convierte en el nuevo rey del sur. ¿Ok? Pero, de lo que nos informa la parte B de Daniel 11:40, es que el rey del sur recibiría ahora un golpe, ¿cierto? Ahora sería el rey del norte atacando al rey del sur, lo contrario a lo que pasó en 1798. Entonces deberíamos buscar al papado atacando a Rusia o a la Unión Soviética, más específicamente. ¿Y cuándo encontramos eso nosotros? ¿Cuándo encontramos el cumplimiento de ese evento? Lo encontramos en 1989 con la caída del muro de Berlín, que marca la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Aunque no se disolvió en ese año, es reconocido por todos los historiadores. Si ustedes buscan el fin de la Unión Soviética, digitan en Google, les va a aparecer en 1989, no les va a aparecer en 1991, que fue cuando en realidad se disolvió. Bien, quiero ver qué hora es, cuánto tiempo tengo. Ok, una vez que entendemos esta estructura y entendemos un poco de la historia
Entonces, en 1989, el rey del norte ataca al rey del sur. ¿El rey norte quién es? El papado. Es el papado. ¿Y el rey del sur? Unión Soviética. Unión Soviética. ¿Qué? Unión Soviética. Voy a sugerirles que el rey del norte no es solamente el papado. No lo era aquí, o sí lo era, pero de una forma... En este momento, ¿qué pasó en 1798 con el papado? Recibe la herida mortal. Ok, recibe la herida mortal. ¿Qué significa eso? Que muere. Que muere. Ok, aún es simbólico. Realmente, ¿qué significa? Se le Deja quita de la ser como soberanía, potencia. el poder. Pierde el poder. Pierde poder. Que pierde el poder. ¿Qué poder pierde? Sobre todas las naciones. Pierde la influencia. Él tuvo que entregar tierras y riquezas y obras de arte. En el Ok. Tratado de Tolentino, la Santa Sede tuvo que ceder un montón de obras de arte que tenía, un montón de hectáreas a los Eso, reyes. eso le pasó muchas veces al papado. No es eso. No es eso. La Lo que pasa. abolición de la orden jesuita. Eso fue 25 años antes aún. Sí. No fue en 1798. Mi pregunta es qué pasó en 1798, pero bien. Pierde el hecho de ser un poder estatal también. Se va cautivo, lo sacan de ahí. Lo que pierde puntualmente el papado es su supremacía sobre los reyes de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que pierde el papado puntualmente. Porque ustedes saben que como iglesia continúa la iglesia católica. No para. Ustedes saben que eso, la iglesia católica en sí no se acaba en 1798. ¿Sí? Entonces, lo que pierde, la herida mortal, es la pérdida de su supremacía, de su predominio sobre los reyes de la tierra. ¿Ok? Por eso yo estoy diciendo que el rey del norte no es solamente el papado. Tiene que estar junto con el poder, no de reyes ahora, porque no existen más reinos, sino un poder estatal, una nación. ¿Ok? Por eso es que nosotros entendemos hace muchos años que las naves y los carros y gente a caballo simbolizan a quién? A Estados Unidos de América, que se unió con el papado para derribar la Unión Soviética. ¿Ok? O sea, perdón, voy a hacer un aporte. Sí. De hecho, los que le piden al papado que saque la orden jesuita son Sí. los reyes. Ujú. O sea, ese poder se va debilitando 25 años antes. Por Ok. eso en 1798 se culmina. Lo mismo que antes, New York Times saca una revista que dice que cuando el Papa en ese momento, que era Juan Pablo II, ¿verdad? Va con Reagan, tiene una reunión en la Casa Blanca, nunca se había recibido un poder papal en la Casa Blanca, y que eso, unos 30 o 40 años antes, eso no hubiera podido ser posible para la Casa Blanca, porque la Casa Blanca nunca hubiera querido hacer ver que la Iglesia y el Estado podían tener una unidad o un tipo de alianza, no querían dar ese mensaje de manera pública. Bien, gracias, eso es bien importante. Ok, entonces una vez que entendemos estos versículos, entendemos que lo que hace es un quiasma simple, es el mismo, es cualquier tipo de quiasma lo que vemos. ¿Se acuerdan que vimos que había diferentes tipos de quiasmas? Un quiasma contrastado. Es un quiasma, vimos que algunos quiasmas eran al mismo tiempo un contraste. Porque acá tenemos el rey del sur que ataca al rey del norte, y acá es lo mismo. No, no es lo mismo, es lo contrario. Es el rey del norte que ataca al rey del sur. ¿Sí? Entonces es un contraste al mismo tiempo. Y lo que necesitamos ver, sabiendo que es un contraste, vamos a comparar entonces y contrastar no solamente el versículo, sino la estructura y lo que acontece en cumplimiento de la profecía de ambas historias. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito de lo que aconteció en la historia de la herida mortal del papado, del 1140 a la parte A. ¿Me permiten? Voy a borrar esto también. Ok. Déjame la hora, no, ya estamos. Ok, voy a intentar hacerlo esta primera parte un poco rápido y mañana continuamos con la parte B, tal vez. Al domingo, no mañana. Bien. Ok.
Entonces, como todos ustedes reconocieron, la parte A de 1940 nos habla del año 1798. ¿Y cómo le llamamos a lo que pasó en ese año? Herida mortal. Ok. Que Francia le dio al papado. Ahora, ¿será que la guerra entre Francia y el papado comenzó y terminó en 1798? No. ¿Ok? La guerra entre Francia y el papado había comenzado al menos alrededor de 10 años antes. ¿Ok? 9 años antes, para ser más específico. Como mencionamos ya, el comienzo de la Revolución Francesa. ¿En qué consistía la Revolución Francesa? Supremacía de la razón. ¿Ok? Supremacía de la razón. Eso tiene que ver con la filosofía, ¿sí? En la ¿por qué la supremacía de la razón? ¿Qué era lo nuevo sobre eso? ¿Qué era lo nuevo de la supremacía de la razón? Era completamente opuesto a todo lo establecido hasta ahora. ¿Por quién? Por la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica perseguía y quemaba científicos y cualquier tipo de rama de la ciencia, filosofía, lo que sea, que amenazara con ir en contra de lo que ellos pensaban. ¿Ok? La Revolución Francesa tenía que ver con una revolución en contra de dos cosas, de la Iglesia y del rey, de la monarquía. ¿Ok? Era en contra de eso que se levantaba. Entonces, cuando Francia comienza su revolución, se está levantando en guerra contra la Iglesia Católica, tanto la corona como al Papa. ¿Ok? ¿Todo el mundo concuerda con eso? Bien. Entonces, la guerra entre ellos dos comienza en 1789. Tanto es así que 3 años después, cuando en 1791 Francia hace la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fue esa nueva constitución que ellos establecieron, Papa Pío automáticamente responde en contra, cortando toda relación diplomática con Francia. Él no apoya esta Declaración de Derechos y corta las relaciones diplomáticas. Vemos un poco más la tensión cómo aumenta y la guerra se da entre esos dos poderes, cuando en 1796 el gobierno revolucionario francés decide comenzar la guerra italiana. Manda a Napoleón con sus tropas a atravesar las fronteras de Italia y comenzar a conquistar los territorios italianos. ¿Ok? En 1796, guerra italiana. Entonces, esa guerra que nosotros conocemos, que culmina en la herida mortal, comenzó bastante tiempo antes en realidad. Y la herida mortal es la punta del iceberg de la lucha entre esos dos poderes. ¿Ok? Pero no solamente eso les voy a decir, sino que en realidad no es el fin de esa lucha en 1798. Porque si alguien recibe una herida mortal, significa que está muerto. No todavía. No. Porque la Biblia no dice que murió, que lo mató en 1798. Es porque no fue la muerte en 1798. Lo que recibió es la herida mortal. Pero al menos requiere un cierto tiempo para que la persona que recibe una herida muera. Aún más, nosotros pensamos ahora tal vez en las guerras actuales, pero en las guerras antiguas, las personas morían días después de la guerra. Es más fácil tal vez, muchos morían de las enfermedades que generaba, o de desangramiento, o la debilidad que quedaban por perder sangre, de lo que en realidad en la batalla física se perdían las vidas. ¿Okay? Entonces la herida mortal lleva un tiempo para llevar a la persona a la muerte. Y lo que quiero que estudiemos es cómo el papado recibió su herida mortal en 1798, pero no murió hasta un año después, en 1799. Eso lo vamos a ver con más detalle mañana porque no tenemos tiempo ahora. Pero ustedes saben que la muerte aún no es el fin del papado. ¿Qué va a pasar con el papado? ¿De qué habla Apocalipsis 13:3? Dice que la herida mortal fue sanada. Eso significa que si murió,
va a ser sanado y va a resucitar. Vamos a ver el domingo, dije mañana de nuevo, ¿no? La resurrección. ¿Ok? Y esta es básicamente la estructura que quiero dejar, por lo menos vista por ahora. Probablemente tienen que surgir algunas dudas, me imagino, de cómo defendemos que murió el papado y que no murió aquí, que murió un poco más adelante, y cómo defendemos que va a resucitar y cuándo. Eso vamos a verlo con un poco más de detalle el domingo. Pero vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Sí? Vamos a cerrar con una oración.